Buenos días, hermanos. La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús sobreabunda en el corazón de cada uno de los que estamos aquí hoy en la casa del Señor. Y si hay alguien por primera vez, le damos la bienvenida en esta mañana a Torre Fuerte, iglesia de la ciudad, y oramos que le resplandezca en su corazón la luz del Evangelio de Cristo, que Cristo le alumbre hoy con el Evangelio y le conceda tener una respuesta al Evangelio de arrepentimiento y confesión delante de Él. Es la única manera en que podemos ser salvos. Damos gracias al Señor. Qué bueno que Dios conoce todos los idiomas del mundo y también los slangs de esos idiomas, y Dios sabe lo que chulo significa en medio de nuestras oraciones. Conoce todos los idiomas. En otros países no, pero Dios conoce todos los slangs de los idiomas, y damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia. En esta mañana nos corresponde continuar con el libro de Éxodo. Hemos hecho un detente en el querer examinar cada mandamiento en un solo sermón. Y quiero aclararle para aquellos más estudiosos o que leen libros sobre predicación expositiva, que a la hora de la verdad, si fuéramos a mirar esto desde la situación expositiva, deberíamos haber tomado todo el capítulo 20 para enseñarlo en 2 sermones por lo menos. Eso es lo que más exegético y expositivo pudiera ser. Pero dado el caso que como iglesia en 25 años nunca habíamos trabajado los mandamientos de esta forma, decidimos ir uno a uno. Obviamente cuando los tomamos uno a uno, dependemos entonces un poquito más de la teología sistemática y de otros puntos para poder enriquecer el sermón. Hoy nos toca el 6º mandamiento. El 6º mandamiento es una frase compuesta de 2 palabras, simplemente: no matarás. Éxodo capítulo 20, el verso 13. La Biblia textual dice: no asesinarás o no matarás. Ese es nuestro texto. Eso es lo que hoy, con la ayuda de Dios, le vamos a pedir ahora que nos ayude a exponer, que nos ayude a mirarlo y que nos ilumine con la verdad que hay en este mandamiento, que sigue vigente para nosotros que estamos bajo la gracia. No se vaya a dejar engañar por la gente que dicen que nosotros estamos bajo la gracia, y porque estamos bajo la gracia ya no nos aplican los mandamientos de Dios. Claramente que la ley ceremonial fue clavada en la cruz, la ley ceremonial terminó. No guardamos la ley ceremonial del antiguo pacto, pero la ley moral, hermanos, está vigente y estará vigente siempre, porque la ley moral, como ya hemos dicho y repetimos hoy, es un reflejo del carácter de Dios, es un reflejo de su naturaleza santa, y Dios es eterno, por lo tanto su ley es como Él, su ley es eterna, y en esos 10 está contenido la esencia del carácter moral. Luego en Deuteronomio usted ve cómo es expandida toda esta ley para las aplicaciones prácticas, cotidianas, familiares y de otras índoles. Así que hoy vamos a orar y a suplicarle a Dios que nos ayude a exponer este pasaje en todo el espectro de amplitud que pueda tener. Oramos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Tú eres bueno, Señor. Oh, y para siempre es tu amor y para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio, la bendición de reunirnos en el día del Señor, que es un día de alegría y de gozo. Gracias por concedernos poder ahora
abrir tu palabra, para predicarla, para enseñarla, para inquirir en ella. Dependemos de tu Espíritu Santo, dependemos de tu gracia, dependemos de tu habilidad, Señor, para entender, comprender, en mi caso también para comunicar y predicar la verdad en amor. Ayúdanos, Señor, ayuda a los que están aquí presentes, los que estamos aquí presentes, los que están conectados a la transmisión en vivo. Te suplicamos que nos ilumines con el mandamiento que hoy enseñamos. Muéstranos la verdad de tu palabra y ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. El pasado 22 de enero del mes en curso, hermanos, se cumplieron 46 años desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de permitir el aborto o legalizar el aborto en los 50 estados de la nación norteamericana. Esto ocurrió en el 1973. Dos casos fueron llevados a la Corte Suprema, pero el caso más famoso y el caso que hizo a la Corte emitir una declaración o un decreto fue el caso Roe versus Wade. Roe representando ese nombre a una mujer con otro nombre, y Wade porque era el fiscal que llevó el caso para el estado. Dos abogadas recién graduadas, feministas, estaban buscando algún caso para llevar a la Corte Suprema y luchar para lo que según ellas entienden son los derechos de la mujer acerca del aborto. Y encontraron a esta dama que ya había tenido un hijo adolescente primero y se dio en adopción, y que luego había tenido un segundo hijo y se había dado en adopción, y que ahora en un tercer embarazo, una mujer que en su adolescencia había estado en drogas, en situaciones difíciles, y ahora en su tercer embarazo, en vez de la opción de adopción, ella pensó en abortar. Y cuando la llevaron a estas dos abogadas, ellas vieron el caso que representaría, según ellas, a la mujer en los Estados Unidos, y llevaron el caso a la Corte. Y la determinación de la Corte, que se dio con un voto de 7 jueces a favor y 2 jueces en contra, principalmente se basó en la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que defiende el llamado derecho a la privacidad. Entre otras enmiendas, la más que usaron fue la 14ª enmienda. La realidad, hermanos, es que esa infame decisión de la Corte Suprema lo que hizo fue legalizar el asesinato de vidas humanas, usando como justificaciones débiles y endebles postulados de la Constitución. El resultado, que desde el 1973 hasta hoy, hasta el día de hoy, más de 61 millones de abortos, o debemos decir asesinatos, se han practicado libre y legalmente en los Estados Unidos de Norteamérica y también en sus territorios. La realidad es que cuando vemos esto, hay que interpretar lo que ellos llamaron el derecho a la privacidad, y lo debemos traducir mejor, en vez de derecho a la privacidad, como el rampante egoísmo que consume el corazón humano y la idolatría de la conveniencia. Simplemente lo que se ha llamado el derecho de la mujer a la privacidad de su cuerpo, lo que ha sido es la idolatría de la conveniencia. Me fue conveniente tener sexo, pero no me es conveniente este embarazo, por lo tanto matemos la vida que hay dentro de mí por la situación
que estamos mirando ahora mismo. Entonces, es importante. ¿Y por qué comienzo con esta intro? ¿Por qué comenzamos con una introducción como esta? Alguien debe hacer algo con el bebé, por favor. Ayuden a la mamá, lo sugieres, para que pueda ir al salón. No esperen por mí, please. Es importante que entendamos por qué comenzamos con una introducción como esta. Este mandamiento no solo nos ofrece el imperativo negativo, como lo dice claramente, no matarás, sino que nos ofrece también algo positivo. Este es el mandamiento que comunica y dice que la vida humana es digna, que hay dignidad en la vida humana tal y como Dios la creó a imagen y semejanza de Él. Cuando el mandamiento dice no mates sin justificación, no mates con premeditación o alevosía o ventajismo sobre la víctima, está dando el imperativo negativo. Pero dentro del imperativo negativo tenemos que inferir el positivo. Y el positivo es que Dios nos está dando con ese mandamiento la dignidad de la vida humana. La vida humana tiene una dignidad dada por el Creador. Y esto nos lleva a nuestro primer punto, que es ese, la dignidad de la vida humana. Y si me acompañan a Génesis capítulo 1, el verso 27, usted sabe que la escritura, versos 26 y 27, usted sabe que la escritura dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. La Biblia es clara, hermanos, en que el hombre no es producto de una evolución de los simios o de los grandes simios. Estaba leyendo algunos artículos para nutrir el sermón y me impresionó saber que en algún lugar del planeta y alguna gente, que no sé quiénes son, inclusive han tratado de hacer un movimiento para que a los grandes simios se les dé la clasificación de personas y se les protejan sus derechos como a los seres humanos, tomando lo que ellos entienden es la claridad de la evolución, de que nosotros salimos de los simios. Hasta ahí llega el liberalismo rampante que consume nuestros días. Es impresionante. La Biblia es clara en que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La dignidad que hay en la vida humana viene por razón de que Dios es el creador y Dios impartió a su criatura de la dignidad que hay en Dios. Cuando uno mira la palabra dignidad en la Biblia, en algún punto te va a conectar con la gloria, lo que es glorioso. Dios es glorioso, Dios es lleno de dignidad. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de su dignidad en manifestación. Y que Dios hizo, Dios tomó del barro de la tierra y Dios formó el cuerpo del hombre, y la Biblia dice que Dios insufló en las narices del hombre el aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente. Cuando Dios insufló de él mismo el aliento de vida, el hombre vino a ser un alma viviente. Entonces es importante para nosotros creyentes tener la claridad del concepto creacionista. Es importante para los creyentes comprender que todas estas cosas están en lucha en nuestro día
al igual que han estado por años, pero la lucha se recrudece, y lo triste es que dentro de las propias filas de la iglesia, o a veces mal llamada iglesia, en grupos liberales que defienden estas cosas, algunos que se llaman creyentes también defienden ciertos postulados, tratando de tomar la fe y explicarla a través de la ciencia. Entonces, cuando leemos Génesis 2, el verso 7, dice: entonces Jehová Dios modeló al hombre de la tierra roja, o sea, del barro, e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. ¿Qué nos dicen estos dos versos? Que el hombre es distinto a todo el resto de la creación. El hombre es distinto a la fauna. El hombre es distinto a la flora. Somos seres vivos, pero no somos iguales. Eso es importante, hermanos, y espero que no se ofendan ahora los amantes de los animales. Está bien que amemos los animales. A mí me gustan los animales. Yo tengo mascotas y he tenido mascotas de todo tipo. Pero usted tiene que entender una cosa: usted nunca, menos un cristiano, debe colocar a un animal al nivel del ser humano. El animal y el ser humano nunca estarán en la misma clase de ser. No estamos hablando que eso no significa que Dios mismo haya impartido a nosotros el deseo de cuidarlos, de protegerlos, y de hacer que se perpetúen en medio de la tierra. Eso es una realidad. Pero hoy estamos viendo un movimiento extraño a lo que ya no llamaríamos amor a los animales, sino animalismo, donde la gente a veces prefiere ayudar a un animal desvalido en la calle que ayudar a un ser humano que está desvalido en la calle. Cuando una sociedad se dirige a eso, es claro, hermanos, es que su entendimiento de lo que es el hombre y la dignidad del hombre está en detrimento profundo. Y el impío es el impío. Lo que el no creyente haga, good for them. Pero nosotros, la iglesia, no podemos ser movidos por estas tendencias. No podemos ser arrastrados por tendencias que nos hagan tener una concepción distinta de la dignidad que Dios le dio al hombre. Si yo tengo, yo sé que esto va a molestar, pero si yo tengo comida en mi mano solo para un hombre o un perro, le aseguro que el hombre va a comer primero, porque la dignidad del ser humano es antes que la dignidad de cualquier otra criatura. Vuelvo, eso no nos llama a ser condescendientes con el maltrato, la negligencia de los animales, pero hay gente que apasionadamente defiende estas cosas, pero no ponen un minuto de su tiempo para ir a un orfanatorio, para ir a un hospital, para ayudar a un ser humano. Su vida se da alrededor de los animales, y eso no es correcto, ni es bíblico, ni es cristiano. El hombre no es producto de la evolución del simio. La Biblia enseña claramente que el hombre es obra del Creador. Dios creó al hombre a su imagen. El hombre no es un animal inteligente. El hombre no es un animal que es más inteligente que los demás. Cuando escuchamos en boca de cristianos frases como: pastor, no compare a los animales con la gente, ellos son mejores que la gente. Usted no entiende la santidad de la vida humana y la dignidad de la vida humana. Bien sabemos que el pecado ha llevado y llevará al hombre a actuar de maneras aberradas y de maneras que el comportamiento parece ser peor que el de un animal, pero nunca olvide que en ese hombre, por malvado que sea, hay un alma eterna que Dios puso ahí y que le confiere el estatus de alguien creado a imagen y semejanza de Dios.
Y como vamos a ver al final del sermón, si yo odio a ese hombre, yo estoy quebrantando el sexto mandamiento. Y lo vamos a ver como Cristo interpreta el sexto mandamiento de manera infalible. Él es la palabra, Cristo es la palabra. Si alguien puede interpretar la palabra, es la palabra misma. Entonces es importante que entendamos que la dignidad del hombre es extrínseca, no es intrínseca. ¿Qué significa esto? No proviene de sí mismo. No hay dignidad en el hombre que provenga de sí mismo. La dignidad del hombre viene de afuera, viene de Dios. Si hay dignidad en el hombre, que la hay, es porque Dios la puso. No es que el hombre en sí mismo tenga esa dignidad, sino el Creador se la dio, el Creador se la comunicó. Y de hecho, para que podamos mirar que no hay forma de poner al hombre la misma clasificación que las demás criaturas. En Génesis 2, cuando Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, mire lo que expresa. Génesis 2:18, dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Esta versión dice ayuda que esté frente a él, porque Jehová Dios había formado de la tierra a toda bestia del campo y a toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo. Mas para el hombre no se halló, ¿entre quiénes? Entre los animales no se halló ningún ser que fuera como el hombre, que pudiera ser ayuda idónea, porque están en otra clasificación de seres vivos, no son seres humanos. El Salmo 8 es extraordinario, la forma en que el salmista se asombra de cómo Dios creó al hombre. Salmo 8, el verso 3. ¿Están conmigo? Gracias por los 10 que están ahí. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú afirmaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que lo consideres. Lo hiciste igual a los simios. No dice eso la Biblia. Lo hiciste un poco menor que quienes, que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honor. Lo haces señorear en las obras de tus manos. Pusiste todas las cosas debajo de sus pies. Mira cómo toda la otra creación está bajo los pies de aquel que es corona de la creación y que es portador de la imagen de Dios en el mundo. Ovejas y bueyes, todo ello, y también los animales del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto atraviesa las sendas de los mares. Es claro que la Biblia enseña la dignidad de la vida humana. Eso es lo que el sexto mandamiento está diciendo: no matarás. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Hay una escritura más que quiero que veamos en Hechos 17, cuando Pablo le predica a los atenienses y se pone de pie en el Areópago y comienza a traerles este sermón del Evangelio. Verso 24, Hechos 17, 24, él se expresa en estos términos: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor de cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y mire el verso 26, y de uno, otras versiones añaden, y de una sangre, y de uno hizo todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación,
para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora mire el verso 29. Siendo pues linaje de Dios, o sea, si venimos de Dios, que esa es la verdad y la realidad, no debemos suponer que la divinidad será semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo estaba aprovechando la idolatría de esta gente y todas las estatuas y los dioses que tenían representados, pero ahora le está diciendo, si sus propios poetas han dicho que somos linaje de Dios, ¿cómo es que ustedes representan a Dios, a la deidad, en forma de estatuas de oro, de plata y de otros materiales? No, es imposible. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Esa es la verdad bíblica, hermanos, y eso es incontrovertible para los creyentes. Obviamente es necedad para los que se pierden, es necedad para el mundo científico. La Biblia es clara que el hombre que dice que no hay Dios es un necio. Y obviamente el hombre que dice que evolucionamos del mono igualmente es un necio para Dios. Ahora, número dos, al ver la dignidad de la vida humana, entonces debemos ver la consecuencia de una visión no bíblica del ser humano. Y aquí está, este es el issue que cambia todo. ¿Qué pasa cuando una sociedad deja de ver al hombre en la dignidad que Dios lo creó? ¿Qué pasa cuando una sociedad se aleja de los principios judeocristianos y comienza a abrazar el secularismo y comienza a abrazar puntos de vista que no son nuevos, ninguno es invención nueva, sino que vienen de mucho tiempo atrás, inclusive siglos atrás, como por ejemplo el dualismo racionalista de Platón. Platón vivió hace siglos, hermanos, pero sus filosofías han impregnado aún a la sociedad occidental. Y obviamente él no tenía una visión bíblica del hombre. Él no tenía una visión correcta del ser humano. Tenemos más en la era moderna el determinismo materialista económico de Karl Marx, otro filósofo cuya influencia es vasta en todo el mundo. Basta una visión incorrecta del hombre y de su dignidad. Luego, más adelante aparece Sigmund Freud. Entonces, con su determinismo psíquico, su determinismo casi genético, eres así porque sencillamente no puedes hacer otra cosa. Todo esto lo heredas de quienes se trajeron al mundo. Entonces luego aparece Skinner con su determinismo conductual. No eres así por la genética, eres así por el aprendizaje que te dieron. Es un determinismo. En ningún punto de la aportación de estos hombres a las ciencias de la conducta humana vamos a encontrar la visión bíblica del hombre. Ninguno de estos hombres postuló que el problema del hombre era un problema del corazón. Ninguno de estos hombres postuló que el problema del hombre era el pecado que estaba en el corazón del hombre. Ninguno de estos, que se consideran los más grandes aportadores a la psicología humanista, van a decir que el problema del hombre es un corazón corrompido por el pecado. Por lo tanto, el mundo occidental fue saturado por esta situación. El mundo occidental fue inundado por miriadas de otros pensamientos, hermanos, hasta el nazismo, por ejemplo, el tribalismo. Cualquier concepción fuera de la que la Biblia da del hombre
su creación y la dignidad que Dios colocó, nos va a llevar a consecuencias devastadoras, desastrosas, como las que estamos teniendo ahora mismo en el mundo. Sin entendimiento bíblico de la persona humana y la dignidad de los portadores de la imagen de Dios, la sociedad está experimentando una caída libre hacia la degeneración, a la violencia, la opresión y la explotación del débil por el fuerte. Eso es lo que tenemos ahora mismo en nuestro mundo. Ahora, ¿de dónde está saliendo todo eso? Claro, yo podría reducirlo, es el pecado, pero sí, ¿cómo es la mecánica en que el pecado lo hace? Dando una imagen distorsionada a la gente, al hombre, de sí mismo. Para estas tendencias que acabamos de discutir y para muchas otras, el hombre no es más que un animal inteligente. El hombre fue creado simplemente por la casualidad de un universo que fue creado al igual por la casualidad. Por lo tanto, en la vida humana no hay propósito. En la vida humana no hay un sentido. Nacemos y morimos sin tener sentido. Para esta gente nosotros no tenemos ninguna alma, no tenemos realmente algo que sobrepase lo físico. Para ellos somos un montón de células y esas células están conectadas a un sistema nervioso y eso nos hace tener una mente y una conciencia de nosotros mismos. Y cuando muramos es como apagar un televisor. Psst. Y se terminó. Eso es lo que ellos piensan, porque pensar así libera a la gente de la culpa de su pecado, de su actuación. Si no hay sentido en la vida, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero para aquellos que por la gracia de Dios y su misericordia hemos sido iluminados con la verdad del Evangelio, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios inerrante, infalible, hermanos, y que por lo tanto la visión que yo debo tener del hombre debe salir de aquí. Es la visión que da la Biblia. Cuando el hombre cayó en pecado, Adán, me refiero al primer hombre, ocurrió todo esto, hermanos. La visión del hombre se deformó. Inmediatamente encontramos en el texto bíblico a Caín matando a su hermano Abel. Caín no considerando digna la vida de su hermano, sino simplemente por celos matándolo, porque Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel y no se agradó de la de Caín. Y Dios se lo advirtió, pero aún advirtiéndoselo se levantó contra su hermano, odiándole en el corazón y matándolo y registrando el primer asesinato de la historia. Luego ahí el texto bíblico, si usted lee el texto bíblico, va a comenzar a ver cómo la violencia, los asesinatos, los abortos, el infanticidio, genocidios, violaciones, hoy en nuestros días el tráfico humano, sea sexual o laboral, y la explotación de unos a otros comenzó, y usted lo puede ver en la Biblia. En la Biblia tenemos ejemplos de cómo los pueblos paganos también entraban a la ciudad de Dios, a Jerusalén, y cuando entraban no solamente mataban a los soldados, sino que a los niños los estrellaban contra las piedras, y a las mujeres embarazadas les abrían el vientre para matarlas a ellas y al bebé que llevaba dentro. Todo esto es producto de la degeneración de sociedades que dejaron de ver al hombre bíblicamente en la dignidad que Dios nos dio. Y una buena pregunta dentro de la enseñanza del sexto mandamiento sería: ¿cuándo se considera a una persona una persona? ¿Cuándo una persona se le considera una persona?
Si usted es creyente y usted dice, obvio, pastor, cuando nace, usted es parte del pensamiento deformado de no ver al hombre en la dignidad con que Dios lo creó. El concepto judeocristiano, el concepto bíblico es que el ser humano es una persona desde la concepción. Desde la concepción. Y si los cristianos no podemos entender eso, hermanos, jamás podremos entender la dignidad de la vida humana y podremos guardarnos de no violar el sexto mandamiento. Y usted dirá, pastor, es que yo nunca he violado el sexto mandamiento. Yo le voy a probar hoy, hermanos, que entre nosotros hoy están sentados en esas filas más gatilleros que en todo Puerto Rico, que hemos matado a más gente que los carteles, que hemos matado a más personas según Cristo y su interpretación de este mandamiento que hayan matado a las maras salvadoreñas. Y mira que esa gente mata. Pero ¿cuándo es que se considera a una persona una persona? ¿En el nacimiento? No, en la concepción. Preparándome para el sermón leí un reportaje de Psychology Today, y este psicólogo, defensor del aborto y el asesinato de niños no nacidos, él trae una manera pragmática para que tratemos de entender su posición. Él dice, mira, si yo me rasco el brazo, cuando me rasque el brazo van a morir muchas células de mi piel. Sería ridículo que yo dijera que le voy a hacer un funeral a cada célula que murió de mi brazo, porque cada célula es una persona. Obviamente se está refiriendo a la concepción del ser humano. Él se está refiriendo a cuando el gameto humano y el masculino, y el gameto femenino se unen y se forma el cigoto. Una célula altamente sofisticada donde hay un ser humano desarrollándose, y para Dios la vida humana es persona en ese mismo momento, hermanos. Hoy no tenemos tiempo para entrar en teología sistemática y ver cómo se crea el alma del hombre. Es un buen ejercicio para un estudio bíblico. Pero tenemos que entender que Dios no solamente creó el alma de Adán y de Eva, sino Él mismo también ha creado el alma de cada ser humano que es concebido en el mundo, sea que termina naciendo o que no le permitan nacer, o que por causas naturales no venga a nacer. Es ridículo que una persona que debe haber estudiado tanto como este psicólogo, que pueda postear en el Psychology Today, haga una comparación tan increíblemente tonta. Comparar las células de su brazo con la concepción de un ser humano. Me encanta una discusión en video que estaba viendo entre un hombre pro vida y otro pro aborto, y cómo ambos manejaban el tema. Y me encanta cómo el pro vida le trajo un caso hipotético al otro, porque el otro dice no, hay persona cuando nace. Mientras no se nace, usted no tiene ningún derecho de que lo protejan, de que lo guarden. No hay ninguno. Usted es una masa de células y usted es material genético. Eso es lo que es usted. Entonces, él le trae este caso. Si usted tiene un familiar, alguien a quien amas de verdad, tu mamá, tu papá, tu esposa, y tiene un accidente y está en cama, está en estado vegetativo, no, o de inconsciencia,
Pero el médico asegura, por pruebas que le han hecho, recuerden que eso es hipotético, que en 9 meses va a recuperarse y a tener todas sus facultades. Usted diría, no, pero desconectémoslo ahora. No me es conveniente a mí esperar 9 meses ahora. No, en 9 meses mi posición no va a estar bien. No, mira, yo me voy a cambiar de trabajo, me voy a mudar de ciudad. Lo que va es un mes, desconéctalo ahora y muere. Cuando el otro escuchó, el otro dijo, bueno, pues claro que no. Primero decía, claro que no, yo voy a esperar los 9 meses. Pero cuando se dio cuenta que estaba cayendo en la trampa, pero es que el que está en el vientre en 9 meses simplemente estará desarrollado completamente en todas sus facultades, pero no le vas a permitir nacer. Entonces el otro dijo, bueno, pues yo mataría a mi familiar. Hermanos, la hipocresía del sistema es evidente cuando se confronta con inteligencia y con la verdad. Hace un tiempito atrás, una senadora de Puerto Rico defendió en contra de una ley que se estaba tratando de hacer ya que no podemos eliminar el aborto, tan siquiera hacer leyes para regular y que haya oportunidad, que las mujeres lo piensen. Y esa ley, uno de los puntos que tenía era que a las que iban a abortar, si se le llevaba antes, si le ponían los sonidos del bebé, los latidos cardíacos, para que luego tuviera un periodo de espera hasta el aborto, para que, a ver si tomando la conciencia de que hay una vida humana, pudiera tener conciencia. Esta senadora fue una de las que se opuso vehementemente, tan fuerte que pararon la medida y la medida quedó colgada. Pero entonces ella le da la noticia de que va a tener un nieto. Y ella entonces publica en sus redes sociales una foto del sonograma donde se ve la imagen que está ahí, y ella dice cuánto se alegra: les presento a mi nieto. Y un pastor del área sur le contestó en las redes sociales y le dijo: ¿me presenta a su nieto? Pero si usted lo que cree es que eso es material genético, usted cree que eso en verdad no es su nieto, eso es material genético. Pero él le responde: pero me alegro que usted, no sé si es que se está cambiando de opinión, pero me alegro que usted se esté gozando en que hay una vida humana en ese vientre. Eso desencadenó, hermanos, un mar de protestas. Usted tiene que leer las contestaciones a este pastor. Usted lee en ellos la furia, usted lee en ellos la rebeldía, usted lee en ellos el desprecio, usted lee en ellos lo que tanto nos tildan a nosotros, la intolerancia a nuestras creencias. Nosotros somos los intolerantes, pero cuando establecemos nuestros puntos, no hay ninguna tolerancia para lo que nosotros creemos de la Biblia. La senadora también arremetió contra el pastor en las redes sociales, diciéndole que le había faltado el respeto, y él le comunicó que en ninguna manera él le estaba faltando el respeto, sino lo que le estaba mostrando era que si para las demás mujeres lo que hay en su vientre se puede abortar porque no es una persona, que piense ella entonces por qué su nieto es diferente. ¿Qué expone eso? La hipocresía de un sistema, hermanos. La doble vara de un sistema que no puede sostener postulados
porque es que no son sostenibles solamente en que es el pecado del hombre, es el deseo del hombre tratar de violar el sexto mandamiento. El salmista, en el Salmo 139 que leímos en el devocional, hay muchos, hay cantidad de versos bíblicos que usted va a ver, incluyendo profetas, que dicen: Dios me llamó desde el vientre de mi madre. Dios no considera material genético lo que está en el vientre, lo considera una persona a quien Dios ya le ha dado una vida. Oh, hermano, los cristianos tenemos que despertar a esto. Tenemos que despertar y tenemos que comprender que el mandamiento número 6 no solamente es no matar. ¿Qué hago yo para poder expresar la verdad en amor en medio de la sociedad, en medio de mi familia? ¿Qué le estoy enseñando yo a mis hijos acerca de esto? Porque esto va a tocar a nuestros hijos. Y yo le voy a decir esto con amor y con temor y temblor por la actitud que usted pueda generar. Hay familias cristianas que al no enseñar a sus hijos y a sus hijas la verdad bíblica de lo que es el ser humano, no se sorprendan que un día en adelante un hijo o una hija sencillamente les diga: no, vamos a abortar el bebé porque no tenemos dinero, no tenemos tiempo, no nos es conveniente, tenemos tales situaciones. No se sorprendan, porque es en casa que esto se debe discutir. Es en casa que hay que enseñar que la vida humana es digna, porque Dios insufló en el hombre esa dignidad al hacerlo a la imagen y semejanza. Y hoy leíamos, y repito, Salmo 139: porque tú formaste mis entrañas. Mire cómo el salmista se expresa: tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Ese cigoto es la vida humana, y bíblicamente es una persona en la cual ya Dios ha dicho cosas que hará esa persona en el futuro. Te doy gracias porque has hecho maravillas, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Esa es la posición bíblica, hermanos. La vida humana es digna desde la concepción, no en el nacimiento, en la concepción, y por lo tanto debe ser protegida. Debe ser protegida. Y la iglesia, a pesar del odio, la hostilidad que hay en nuestra contra, debe levantar la voz y nunca apagar su voz, sino dejar saber lo que la Biblia dice, aunque la hostilidad del mundo se vierta contra nosotros. El sexto mandamiento demanda, hermanos, demanda una visión bíblica del ser humano y de su dignidad dada por el Creador. Punto número 3, y terminamos: la interpretación de Cristo del sexto mandamiento. Ahora veamos qué dijo Cristo del sexto mandamiento, porque la aplicación que queremos es la de Cristo. Él es la palabra encarnada, Él es el verbo hecho carne. Si me acompañan por favor a Mateo capítulo 5. Los pasajes que corresponden al sermón del monte. Mateo capítulo 5, vamos a tomarlo desde el 17 en adelante. Mateo 5:17. No penséis
que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una jota ni un trazo de letra de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Y alguien podría decir: pastor, los fariseos y los escribas eran la gente que aparentaban tener más justicia en todo ese momento histórico. Sí, pero usted tiene que entender que todo era externo. No era verdadera justicia, era hipocresía externa. Y exactamente es lo que Cristo está diciendo. Nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, porque debe salir de dentro de nuestro corazón y no simplemente quedarse en lo externo. Y es que él dice en el verso 21: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Y cualquiera que diga a su hermano rácao, estúpido, tonto, quedará expuesto ante el Sanedrín. Y cualquiera que diga moré o bueno para nada, inservible, quedará expuesto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Esa es la interpretación de Cristo. Alguna gente erróneamente dice: Cristo está añadiendo la ley. No, Cristo no está añadiendo la ley. Él acaba de decir, hermanos, que Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a cambiar la ley, Él no vino a quitar la ley, Él vino a cumplirla. Ahora, su cumplimiento es el cumplimiento perfecto para lo que en verdad Dios entregó la ley, que no solo era para formalismo externo, sino para que desde el corazón pudiera ser obedecida. Dios está mirando, hermanos, las actitudes de nuestro corazón. Lo externo representa simplemente las actitudes internas del corazón, y eso es lo que se refiere Cristo cuando nos está mostrando que no se trata no solo de no matar, no solo de no quitarle la vida a un ser humano premeditadamente o justificadamente o sin justificación, sino se trata de mucho más. Se trata de qué actitud yo tengo ante la dignidad humana del resto de las personas. Y la palabra hermano aquí no limita esto a la fraternidad cristiana. Aquí se está refiriendo a todas las personas que yo pueda encontrarme en mi camino. Se está refiriendo a todas las gentes, a todas las personas que yo encuentro. Y Cristo nos lleva a comprender que el corazón, de allí es donde salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Y Cristo nos lleva a entender que enfurecernos contra un hermano de una manera como la que Él está expresando, aquí no estamos hablando de una molestia, hermanos. Aquí estamos hablando de la furia que genera resentimiento, amarguras y que termina en odio sobre la persona. Cristo dice: si nuestro corazón nos lleva a eso, estamos traspasando, transgrediendo el sexto mandamiento. No estamos matando a nuestro hermano físicamente, pero para Dios estamos transgrediendo el mandamiento
de no matarás. Estamos permitiendo que nuestro corazón genere amargura y odio contra una persona, cristiana o no cristiana. Nosotros no tenemos permiso de odiar al no creyente. Es más, nosotros no tenemos permiso de odiar a quienes nos odian. No tenemos permiso de odiar a nuestros enemigos. La Biblia nos dice lo contrario, que bendigamos a los que nos maldicen, que oremos por nuestros enemigos. Eso es lo que Jesús está trayendo, es el espíritu de la ley. Esta es la interpretación infalible del verbo hecho carne. No solamente es no matarás, sino cualquier actitud de furia, de amargura contra mi hermano que me lleve a denigrar su dignidad humana y a insultarlo con un corazón lleno de rencor y de amargura, se considera que estoy matando a mi hermano. Ahora pregunto, ¿habrá alguien aquí que nunca haya matado a nadie desde la interpretación de Cristo? ¿Habrá alguien aquí que diga: yo siempre he amado a todo el mundo, yo nunca he tenido ningún rencor contra nadie? No le creería. Creo que todos aquí hemos traspasado el sexto mandamiento, y creo que a veces lo traspasamos de maneras más livianas de lo que pensamos. A veces nuestra actitud de irritabilidad nos hace salir a la calle con una visión incorrecta de las gentes que están alrededor mío. Salimos a veces a la calle irritados, ocupados, llenos de cosas, y en vez de ver la gente, la dignidad que Dios los creó, veo enemigos a mi lado. Veo enemigos en el tráfico, enemigos aquí, enemigos allá. Este que me quiere cortar en la fila, este es un enemigo, y albergamos pensamientos contra esa gente, hermanos. Es impresionante que cuando Cristo nos lleva a entender la verdad del Evangelio, tenemos que concluir que nadie puede vivir de esta manera si no tiene al Espíritu Santo. Que nadie puede amar de esta manera si no está lleno del Espíritu Santo, que cuando estudiamos Efesios comprendimos que es controlado por el Espíritu Santo. Nadie puede hacerlo, hermanos. La única manera de vivir esto, y no perfectamente mientras estamos en la tierra, es a través de la gracia, el empoderamiento y el poder del Espíritu Santo, que nos habilita para no matar a mi hermano según la interpretación de Cristo. Yo sé que algunos dirían, yo también diría, bueno, matar a una persona premeditadamente, sin justificación, yo creo que no llegaría a eso. Hermanos, ¿usted ha visto videos de furia en la carretera? ¿Usted no ha visto videos en YouTube? Usted solo lee la Biblia, no ven videos, no hacen nada, solo oran, leen la Biblia. Yeah, right. No es una pregunta capciosa. Hay unos videos en YouTube de ira o furia en la carretera. Usted no entiende lo que podemos causar cuando esta furia de la que habla Cristo se desencadena en nuestros corazones. Usted tiene que ver esos videos. Usted tiene que ver gente adulta, mayores, señores, señoras, tomando sus vehículos, y porque tuvieron esta discusión que este les hizo, estrellándolos contra el otro irracionalmente. Ellos se levantaron esa mañana diciendo: al primero que me encuentre le voy a estrellar el carro. No, esa furia se desencadenó en ellos. Y yo sé que alguien puede estar pensando: pastor, pero esos son impíos. Ningún cristiano tiene furia en la carretera. ¿En serio?
Usted vive en La Lalandia. Usted es hermana de Didi, la hermana de Dexter. El que no entiende esta teología, no se preocupe. No haga preguntas. Los cristianos luchamos contra todo esto, hermanos. Luchamos. La tentación está para aborrecer. La tentación está para odiar. La tentación está para injuriar. La tentación está para asesinar la reputación de mi hermano, de mi hermana. Está. Y caemos en ella. Y pecamos. Y debemos dar gracias por la cruz. Gracias porque el sexto mandamiento, en toda su extensión, Cristo lo vivió perfectamente en mi lugar, y ante el Padre es como si yo lo hubiese cumplido perfectamente. Por eso, cuando transgredo aquí en mi vida práctica, corro a los pies de la cruz, corro a refugiarme en los brazos de aquel que cumplió el mandamiento por mí, y le suplico que me ayude con su Espíritu Santo a obedecerle mejor, a obedecerle de manera más plena. Aplicaciones, y vamos a tomar la cena. Hermanos, al considerar la dignidad del ser humano que enseña la Biblia, el predicar el Evangelio debe ser un deber de todos los creyentes. Nuestros corazones se han endurecido tantas veces y estamos en nuestra burbuja evangélica cristiana y ahora reformada, donde nos sentimos seguros, donde creemos que esto se trata de que vengan ellos aquí y escuchen el Evangelio. Eso no es lo que enseñó Cristo. Esa no es el mandato. El mandato es que vayamos y prediquemos el Evangelio y bauticemos la gente y hagamos discípulos de toda esa gente. Que vayamos nosotros. Cuando uno no considera la vida humana como digna en la forma en que la Biblia lo dice, no nos importa el destino eterno de los que están alrededor nuestro. Cuando una iglesia se ensoberbece en conocimiento, deja de amar al prójimo y mira a la gente con altivez. Cuando le hablan de alguien que murió haciendo tal cosa, pues se lo merecía por impío. El corazón se endurece, hermanos. El corazón se enfría. Y nunca Dios nos dio el conocimiento para que el corazón se enfriara, sino para que el corazón se avive. Nadie me hable de los libros que lee y del conocimiento que tiene, si no hay en nuestro corazón amor por el que se está perdiendo. Nadie me hable de grados y ostentar doctorados, si no hay en nosotros la misericordia para salir a la calle y predicarles el Evangelio a aquellos que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Pastor, ¿por qué nosotros somos reformados y nosotros creemos que Dios es soberano y Él es el que salva? Sí, Él salva cuando nosotros predicamos el Evangelio. Y nadie anda por la calle con un letrero que diga escogido o reprobado. El deber nuestro es valorar la vida humana a tal grado que sea doloroso cuando vemos a la gente en su pecado y que le prediquemos el Evangelio, hermanos. Que le prediquemos el Evangelio. Segunda aplicación y final. A través de la interpretación de Cristo podemos ver que no se trata simplemente de no quitar la vida de un ser humano, es amarlo y respetarlo. Sí, esa mesera que te atiende en el restaurante merece mi amor y mi respeto. Sí, el dependiente de la tienda que no siempre tiene la actitud que yo quiero, él se merece mi amor y mi respeto. Cuando nosotros los creyentes nos jactamos de mira cómo puse como trapo a este que me atendió, hermanos,
No hay que matarlo físicamente para simplemente traspasar el sexto mandamiento. Nos mandaron a amar, nos mandaron a que nosotros respetemos, y no solamente a la familia de la fe, a toda la gente que está afuera.